el día de hoy comenzamos nuestro curso Historia de la Vestimenta y el Ornamento, dedicado específicamente a analizar la historia de estos elementos en el mundo antiguo. Entonces, para elegir y para promocionar, ¿no?, el nombre de este pequeño curso, fue un poco, ¿cómo podríamos decir? Un poco difícil, ¿no? Sobre todo porque, este, digamos, se ha manejado al tipo de estudio que vamos a estar haciendo. Se han manejado diferentes nombres para este tipo de análisis, ¿no? Entonces, en algunos lugares van a encontrarse historia de la moda, hay libros especializados sobre historia de la indumentaria, hay otros textos con el nombre que nosotros estamos usando, historia de la vestimenta, incluso historia del traje. Pero básicamente todos estos estudios se basan en la misma idea, en el mismo objeto de estudio. El análisis del desarrollo de la vestimenta, también llamada indumentaria, ropa, traje, a lo largo de la historia. Entonces nada más les voy a comentar por ahí, hay que cuidar nuestro micrófono para que bueno, la grabación salga posteriormente lo más limpia posible. Entonces, en cualquier momento, con confianza pueden activar su micrófono y hacer las preguntas correspondientes. Y una vez que hayan hecho su participación, por favor, desactivamos de nuevo el micrófono. Luego, porque quedan algunos ruiditos de fondo, ¿no? Que a veces es difícil de limpiar de las grabaciones. Entonces, en este aspecto, ¿no? Para que también posteriormente, cuando ustedes mismas consulten las grabaciones que les comentaba, todo esto se va a grabar. Todo esto es parte de un paquete de materiales que se está generando para ustedes. Lo puedan consultar sin el mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos presentando nuestro tema. Entonces, el primer tema general, la primera unidad, mejor dicho, de nuestro curso, está dedicado a delimitar algunos tópicos esenciales de la vestimenta, el traje, la moda, sobre todo la revisión de objetos, de conceptos, de cuestiones teóricas, que más adelante en el resto de las 10 sesiones serán fundamentales para comprender nuestra forma de abordar el tema. Entonces empezamos este primer módulo sobre la vestimenta, hablando sobre el sentido de la vestimenta, cuál es su objetivo, cuál es su concepto. La siguiente clase hablaremos de la idea de la vestimenta respecto de la identidad, del cuerpo, y también propiamente la relación entre vestimenta y moda. Entonces vamos a ir haciendo una serie de distinciones, una serie de preceptivas generales, precisamente para poder trabajar. Uy, qué cosa. Bueno, sí, tuvo Amanda un problemita, pero al ratito le pasamos el link. Entonces, bueno, vamos empezando el día de hoy. Entonces, también aquí hay algo importante, ¿no? Para hacer este curso lo más reforzado, lo más estructurado posible. Entonces, aparte de un enfoque en la imagen, es decir, en el análisis de la vestimenta y de los testimonios históricos de la misma, también estamos nutriendo el curso con una serie de estudios de sociología, economía, diferentes tópicos relacionados con la vestimenta, con la moda en las diferentes épocas, precisamente para tener un contexto más descrito y a través de esto también entender precisamente cómo funcionaba en este aspecto la vestimenta en la antigüedad y su relación con otros aspectos históricos. A ver, por aquí, nada más, denme un segundito. Voy a hacer...
momentito. Ajá. Ahí tenemos un problema con el sonido, pero bueno, ya lo resolvimos. Ajá. Bueno, entonces vamos sobre nuestra primera sesión dedicada a el sentido, bueno, analizar el sentido de la vestimenta. Vamos pues con nuestros primeros conceptos. En un primer término, ¿qué es indumentaria y qué es la moda? Entonces, en la introducción al texto Moda, toda la historia, Julie Steele, la directora del Museo de la Indumentaria, nos hace una, ¿cómo podríamos decir? Un comentario muy personal, ¿no? Sobre sus propias ideas, que parten precisamente de una experiencia continua dentro del mundo de la moda, su estudio, su preservación, ¿no? Entonces nos comenta la misma. ¿Se puede explicar toda la historia de la moda? El concepto de moda es muy complicado. Hay moda en todo tipo de cosas, no solo en la ropa, sino también en ideas e incluso en los nombres propios. La moda aparece como una especie de mecanismo general que se aplica a muchos aspectos de la vida moderna, en especial a aquellos relacionados con el gusto, ¿no? Entonces nos vamos sobre las palabras porque es precisamente a través de la etimología, el propio lenguaje, el que nos va esclareciendo nuestro objeto de estudio, nuestros diferentes enfoques. Entonces aquí, importantísimo, ¿no? Y primero, hablar como el texto nos dice sobre una historia completa de la moda, de la vestimenta. Pero también hay aquí algo importantísimo, ¿no? Sobre todo, como planteamiento esencial de muchos textos escolares, esta idea en la física, la biología, sobre todo en los estudios de arte, de realizar compendios completos, compendios, por un lado breves, ilustrativos, pero por el otro lado lo más abarcadores posibles de un tema. Entonces, en este aspecto, la historia de la moda no solamente, también es por eso que resulta tan importante, tan intrigante y también tan necesario esclarecer esclarecer nuestra terminología. Porque básicamente podríamos afirmarlo así, ¿no? La historia de la moda, como la mayor parte de las historias que hemos planteado a nivel académico, es básicamente la historia de la humanidad. En el sentido de que prácticamente la vestimenta, indumentaria, ropa, traje, etcétera, ha sido nuestra compañera a lo largo, por lo menos, de los alrededor de 300 o 400 mil años de la especie humana. También esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque podríamos decirlo que casi cualquier objeto que usamos para cubrir, para simbolizar, o podríamos decirlo incluso para complementar o para darle un toque visual extra a nuestro cuerpo, es básicamente indumentaria, es básicamente ropa, ¿no? Desde por ejemplo, en África, ¿no? Se usan las mujeres en ciertos lugares, hombres y mujeres, podríamos decirlo, a nuestro gusto completamente desnudos, pero son muy cuidadosos en el peinado, en el uso de ciertos pigmentos corporales y también a veces de ciertos accesorios como pulseras, collares, cinturones, que incluso, sin llevar pantalón o falda, de todas maneras portan, ¿no? Y si bien aparentemente esto no tiene un uso, ¿no? Un objetivo de cobertura, de protección, de todas maneras son considerados importantes, ¿no? Y no se concibe, pues, que una persona, que un individuo pueda andar por ahí, incluso en ese tipo de condiciones, sin algún tipo de ornamento sobre el cuerpo, ¿no?
Y hay gente que, si bien puede haber mujeres que no usen maquillaje, de todas maneras son muy cuidadosas en su forma de combinar la ropa, ajá, en el uso de cierto tipo de prendas para cierto tipo de ocasiones. E igualmente los hombres, ajá, en a veces, ¿no? Su actitud de exhibir, de esconder, ajá, de todas maneras muestran una cierta preocupación por aquello que les cubre, ¿no? Entonces decíamos, desde el tipo de prendas más sencillo hasta digamos, el corte de diseñador más complicado, más exquisito, estaríamos hablando en todo momento y en todo lugar de vestimenta, de indumentaria. Y también cabe decirlo, en nuestra imaginación popular hasta hoy en día, en la mayor parte, ajá, de los medios de comunicación, revistas, inmediatamente cuando hablamos de moda, ajá, y se nos viene a la mente específicamente, ajá, el tema de la vestimenta. Si bien hablamos, por ejemplo, de modas políticas, ¿no? Esta corrección de hablar de ellas y de ellos, de los y las médicos, de los y las ingenieras, ujú, bueno, digamos, este es un uso de moda. Ajá, el color de los autos, el diseño general, el corte, ¿no? No corte, más bien el perfil, ¿no? Del diseño de un automóvil, ajá, cierto tono, cierta manera de hablar son moda. Normalmente cuando escuchamos esa palabra, ajá, de nuevo, dentro de la imaginación popular, nos remitimos inmediatamente a la vestimenta, ¿no? Entonces, hay, digamos, esta cuestión, ¿no? En nuestra cultura. Por un lado, sabemos que moda puede usarse de muchas maneras, aplicado a diferentes situaciones, pero por el otro lado, ajá, podríamos decirlo casi casi como en automático. En cuanto escuchamos esta palabra, inmediatamente nos remite a la cuestión de la vestimenta, ¿no? También es por eso que es fundamental hacer la distinción y al mismo tiempo el reconocimiento, ¿no? Sí, la palabra moda se puede usar en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, pero ajá, tenemos este uso, podríamos decirlo, de cierta exclusividad, ¿no? En el sentido de que hablar de vestimenta, ajá, en nuestro medio, en nuestro ámbito cultural hasta el momento, es sobre todo hablar de moda. Y quizá es ahí donde podamos tener una pista general, ¿no? Sobre nuestras nociones. Ajá, entonces, en este aspecto, porque moda también muchas veces palabra relacionada con estilo. Ajá. Moda se refiere sobre todo a la forma y podríamos decirlo así, al modo en que una época se manifiesta. También es por eso que la mayor parte de las palabras que están relacionadas lingüísticamente con la palabra moda, modus, modo, moderno, sobre todo se refieren a la actualidad, ¿no? Y a la forma, a la estructura, ajá, a la forma de ser, ¿no? Que estos objetos, que estas situaciones guardan el día de hoy. Porque estar de moda puede ser, ajá, vestir de la manera correcta siguiendo los colores, las tendencias, los cortes internacionales, pero también esto muchas veces va completado de otras cuestiones, ajá, como, por ejemplo, ¿no? Los temas de los que se habla, ajá, el celular que se porta, el tipo de carro que se usa, ajá, y en este aspecto podríamos decirlo que también en este aspecto moda describe, ajá, no solamente a los objetos en sí, sino al ámbito, ajá, a la época, al momento, ¿no? Por eso es que muchas veces, ¿no? A veces esto lo uso en tono de broma, a veces muy en serio. No sé, por ejemplo, hablamos de nuestra juventud, ¿no? Hablando de y en mi época. Entonces ese en mi época normalmente uno se refiere a la adolescencia o al periodo de la carrera, ¿no? Como si fuera algo muy pasado, entrañable, pero que también caracteriza, por así decirlo, ajá, lo mejor de la edad, ajá, y digamos la máxima capacidad de gozo y de disfrute, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestra época, ajá, estamos hablando precisamente también de la moda,
del tipo de vestimenta, de música que se usaba en ese momento, aunque de cierta manera siempre estemos de moda, ¿no? Porque incluso siendo adultos, nos vestimos de adultos, pero siguiendo el modo, los usos, las costumbres, los colores, los cortes de este momento, ¿no? Entonces, en este aspecto, incluso en un mismo tiempo, puede existir una moda o un modo, una manera de ser, para los jóvenes, una para los adultos y otro para personas, digamos, mayores, ¿no? Entonces, podríamos decirlo que de alguna manera uno se puede sentir hasta cierto punto desincronizado de la moda, pero también en todo momento inmediatamente se refiere a lo mismo, ¿no? Porque, de nuevo, la moda se aplica a todo un ámbito, a todo un contexto, ¿no? Entonces nos sigue comentando Steele, a ver, no quiere pasarme la presentación. Dice, creamos nuestra apariencia, entonces modo, modo, forma, tiene que ver precisamente con aquello que se manifiesta visualmente. También es, de nuevo, donde tenemos que ir esclareciendo nuestros términos. Creamos nuestra apariencia, porque básicamente las prendas que elegimos para vestirnos es la manera en que queremos lucir, en que queremos mostrarnos a los demás, no solamente a través de la elección de prendas, sino también con los peinados, el lenguaje corporal y el comportamiento. Los cambios en la forma en la que hacemos las cosas, por ejemplo la ropa, evidentemente están relacionados con cambios socioeconómicos más amplios, pero también existen otros factores, como el desarrollo dentro del campo de la creación de las prendas de vestir y las elecciones individuales. Entonces vamos viendo de nuevo, ¿no? Lo que decíamos, la moda no se refiere solamente a las prendas, sino a todo un ámbito, ¿no? Y sobre todo también a algo que se quiere, por así decirlo, representar. En términos hermenéuticos, en términos teóricos, estaríamos hablando aquí de autorrepresentación. Ajá. ¿Cómo quiero que me vean los demás? Pero ese quiero que me vean los demás tiene que ver con una serie de elementos en común, en el diseño, en los materiales, en las formas de corte, en los colores, que bueno, ciertas delimitaciones, ¿no? Que esos aspectos tienen precisamente respecto de la época, ¿no? En algún momento, aunque no te gustara, estamos hablando, por ejemplo, de los 70s, la moda de los jóvenes eran los pantalones bueno, se les llamaba así, ¿no? De pata de elefante o de campana, y no importando que te gustaran o no, si uno iba a las tiendas, de moda en ese momento, pues simplemente no iba a encontrar otro tipo de cortes, y sobre todo que te quedaran, ¿no? Si en ese momento tenías 17, 18 años, ¿no? Lo que le daban a uno cuando solicitaba algo joven, algo, ¿cómo podríamos decirlo? Algo llamativo, algo a la moda, pues tenía que ser respecto de ese corte, ¿no? Pero, bueno, pues había de todas maneras un cierto rango de elección, ¿no? Diferentes materiales, diferentes telas, diferentes colores, diferentes acabados o diferentes accesorios que podrían complementar esa selección, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, ¿no? La moda también implica una interacción entre lo que podríamos decir, el ámbito público, es decir, aquellos productos que se ofrecen, lo que está de moda en general, lo que se produce, lo que se distribuye, lo que se muestra, y por el otro lado, cierta capacidad de ajuste personal. Dentro de todo ese universo de posibilidades, es que yo escoja el blanco y no el negro, que yo escoja zapatos altos y no bajos, el que yo pida mi camisa de seda y no de algodón, lo que me ayuda en contraparte a ir personalizando ese mundo público, ese mundo de la oferta, ¿no? Entonces tenemos, por así decirlo, un equilibrio, ¿no? Entre las dos opciones. Sí existe un gran universo social y sus ofertas, pero también existe una cierta sensibilidad personal, ¿no? Entonces, y es precisamente en esas elecciones, en ese
ejercer el propio gusto, que voy conformando mi propia identidad, mi propia manera, de manifestarme. Es también por eso que se dice de la moda lo que te acomoda. Entonces, incluso, ¿no? Hasta tiene este regusto, del verso para hacerlo más, más, más musical, ¿no? Más agradable. Pero también es tremendamente esclarecedor, ¿no? Entonces, la moda es digamos, una forma de interacción también, entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo exterior, y podríamos decirlo también entre mi cuerpo, entre mi ser individual y mi comunidad, ¿no? Entonces también es aquí donde, bueno, podemos entender la vestimenta desde otro punto de vista, ¿no? No son simplemente los trapos que traigo encima. Entonces, en este aspecto hay mucho que quiero decir, hay mucho de mí que manifiesto a través de mis elecciones, pero también hay mucho de mi sociedad, de sus condiciones políticas, económicas, tecnológicas, etcétera, que también se manifiesta a través del tipo de vestimenta, a través del tipo, de cortes, de materiales, etcétera, entre los cuales yo puedo elegir. ¿No? Incluso si definimos moda de una forma más limitada como el estilo imperante en las prendas de vestir, sujeto a cambios, por ejemplo, los vestidos a la moda, resulta imposible contar toda su historia, porque hay una enorme cantidad de información sobre el tema, en constante expansión que comprende a nuevos diseñadores, nuevas tendencias, nuevas colecciones y nuevas ideas. Además, los expertos ni siquiera se ponen de acuerdo respecto a cuándo empezó la moda y cómo podríamos distinguirla de otras formas de vestir y de adornarse. Entonces, bueno, vamos sobre la cita. Nos habla, primero, la moda, sí, puede tener un cierto gusto. Cada época puede delatar, podríamos decirlo así, una cierta apariencia, ¿no? Entonces, hace 100 años las mujeres andaban con vestidos hasta el piso, con blusas que cerraban inmediatamente debajo de la barbilla. El sombrero era un accesorio obligado para hombres y para mujeres. Pero también por el otro lado, habían diferentes, de lo que comentábamos, habían diferentes telas, habían diferentes cortes, y también las mujeres, los hombres, tenían cierta capacidad de decidir el uso de las prendas desde su propio criterio. Entonces, no es solamente de nuevo, lo que la moda, lo que el estilo de la época ofrece, sino todas esas pequeñas variaciones, que le dan su estilo a las personas, digamos, que le dan su personalidad a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tendríamos, para estudiar moda, por un lado, tendríamos que hablar, del fenómeno en general, con toda su industria, con todos sus aspectos comerciales, políticos, económicos, pero también de todas esas pequeñas variaciones personales, ¿no? No podríamos, digamos, una historia de la moda, que excluyera, ese gusto, ¿no? Por variar la propia vestimenta, por denotar, podríamos decirlo así, un propio estilo, un propio regusto, una propia forma de moverse dentro de ese ámbito, tampoco sería justo, ¿no? Entonces, en este aspecto, la moda se desarrolla, podríamos decirlo, a través de las épocas, a través de la historia, y en una época, a través de los diferentes nacionalidades, individuos, industrias, posibilidades económicas, lo cual lo hace todavía más complicada, ¿no? Si habláramos de la moda como simplemente la historia de la vestimenta, el tema de todas maneras resulta ser bastante retador, ¿no? Sobre todo es eso lo que nos quiere dejar en claro Steele, y bueno, dejando la advertencia, ¿no? De que de todas maneras, la palabra moda, es mucho más amplia. Los estudios históricos sobre la moda suelen empezar analizando las formas de vestir de Grecia clásica y la antigua Roma, que en parte nosotros seguiremos el método,
aunque también puede empezar, y son igual de válidos, con China, Egipto o la India en la antigüedad. Las personas de diferentes partes del mundo desarrollaron distintos estilos de vestir y adornarse, que se mantuvieron relativamente estables durante largos periodos de tiempo. La aparición del capitalismo en Europa del siglo XIV ayudó a dar un nuevo énfasis al patrón regular del cambio en el vestir. Es de aquí también donde la propia historia nos ofrece un momento crucial, ¿no? Un cambio sustancial. Entonces vamos a ver cuando abordamos, ¿no?, a través de estudios documentales, a través de un estudio de las obras de arte, de los testimonios de épocas antiguas, que cierto tipo de vestimenta, cierto estilo de vestir, puede mantenerse vigente, bueno, con sus pequeñas diferencias, decíamos, personales, puede mantenerse vigente durante un largo tiempo, en la historia de la humanidad. En este aspecto, porque aparte de denotar y de, ¿cómo podríamos decirlo? Un gusto propio individual. La vestimenta también denota, ¿cómo podríamos decirlo? Ciertos usos y costumbres, ciertas simbologías religiosas o sociales de las comunidades, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, ¿no?, en Europa, durante miles de años, las mujeres usaron falda o vestido. Entonces podríamos decirlo que la falda o el vestido era el corte tradicional, era el corte estándar de la ropa femenina. Entonces, en este aspecto, desde las primeras pinturas del periodo cristiano, estamos hablando del año 300 o 400 después de Cristo, hasta el año, ¿qué les gusta? En este aspecto, 1900, 1930, cuando veíamos una mujer representada, en una pintura, en un grabado, en un documento, siempre la veíamos con falda, con vestido, con túnica. Va a ser hasta posteriormente con diseñadoras como Coco Chanel, que vamos a ver el pantalón femenino. Y si bien en algún, digamos, también anteriormente lo existía, sobre todo era ropa de trabajo, no algo que se exhibiera para salir a la calle. Y por ejemplo, ¿no?, ciertas sociedades como la mongola, el pantalón en la mujer, siempre se entendió como una vestimenta necesaria, puesto que entre los mongoles los hombres y las mujeres siempre montaron. Y era, bueno, precisamente mucho más fácil, mucho más cómodo montar a caballo con pantalón que con falda. Entonces aquí, digamos, cada época, cada sociedad pone lo suyo, pero de nuevo, ¿no? En Europa esto va a establecer una unidad de corte, podríamos decirlo casi casi una obligación en el vestir, este, que solo va a ir teniendo, ciertas variaciones específicas con el paso del tiempo, aunque se va a mantener, podríamos decirlo así, de forma canónica. Pero sobre todo desde mediados del siglo XIX en adelante en Europa, vamos a ver que, esos cambios en el estilo, en el largo de las faldas, en el corte de las blusas, en la forma de los trajes, el uso de los chalecos, babuchas, diferentes tipos de accesorios, etcétera, a todos esos cambios se van a acelerar. Lo que podía, por así decirlo, cambiar lentamente en 50 años, con la aparición del capitalismo y la industrialización, puede completamente dar la vuelta de un año para otro, ¿no? Y esto lo podemos ver precisamente, lo podemos ir diagnosticando, en las pasarelas que se van realizando año con año, ¿no? Entonces podemos ver en, digamos, un decenio, pueden ustedes escoger, digamos, en todos los 70, una cierta tendencia en la ropa, pero en cierto momento crucial,
de los diferentes decenios, incluso con el paso de siglo, pueden ocurrir cambios completamente radicales, ¿no? En ciertos cortes, en ciertos estilos, en el uso de ciertos materiales, de ciertos colores, ¿no? Y eso tiene que ver, no solamente con el gusto en sí, sino con diferentes cuestiones políticas, económicas, digamos en general sociales, de las cuales también tenemos que ir tomando conciencia. La moda es, y digamos sobre todo, esto es lo que hace que hoy en día, la moda también es una industria global que mueve miles de millones de dólares y que emplea un gran número de personas en todo el mundo. En realidad es mejor que pensemos en ella como una red de industrias, pero el sistema de la moda comprende todas las actividades. Entonces, Steele nos enumera, nos enlista, de hecho, una muy sucinta selección de actividades, pero debemos tener en cuenta que esto en verdad es mucho más amplio. Desde la producción de materias primas hasta la fabricación, distribución y comercialización de una amplia gama de artículos, desde vestidos de noche hasta de alta costura hasta vaqueros. Por otra parte, la moda existe no solo como objeto, sino también como imagen y significado. Entonces, las diferentes tipos de fibras de materiales que hoy en día se usan para la producción de vestimenta puede ir desde lo más tradicional y podríamos decirlo así antiguo. Hoy en día se sigue usando mucho la lana, el lino, la seda, que son algunas de las fibras de origen vegetal y animal que han tenido una vida más larga a lo largo de la historia de la moda. Y esto convive con la producción de ciertas telas satinadas o metalizadas, que se producen hoy en día gracias a la industria química. Entonces tenemos esos dos universos conviviendo en los materiales, ¿no? Y esto para producir materiales equivalentes también o parecidos al cuero, diversas placas de metal, etcétera. Digamos que en la producción es algo bastante sofisticado, pero también en su promoción, en su distribución, ¿cómo podríamos decirlo? La forma en la que se lo exhibe, también la moda se ve complementada, por así decirlo, con otra serie de industrias, ¿no? En este aspecto está, bueno, la moda también tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de la industria del cine, con el desarrollo de de las grandes cadenas televisivas, en general de producción de los medios. Por eso es que podemos ver a los presentadores de noticias, ¿no? Con los cortes de última moda en cuestión de vestidos, de traje, pero igualmente vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Hollywood ha sido uno de los medios fundamentales en la época moderna para la distribución y conocimiento de las nuevas tendencias en la moda, ¿no? Y bueno, también esto mueve el desarrollo de la fotografía, de los medios de impresión, decíamos, ¿no? Los medios de televisión, de cine, de comunicación en general, exigió el desarrollo de nuevas estrategias de mercado, etcétera. Entonces, digamos, esta idea, ¿no? Del modisto, que trabaja discreta y silentemente en su taller, ¿no? Planeando con calma, bueno, las piezas que va a exhibir en su pasarela, ¿cómo digamos? Bueno, como los antiguos artistas, ¿no? De manera callada, reservada, con muy poca ayuda, ocupado simplemente en la labor creativa e imaginativa, es algo que no caracteriza en nada a la producción de la moda hoy en día, ¿no? Entonces, hoy en día la moda es uno de los grandes ámbitos en el mundo comercial, cultural e industrial.
¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, Abraham, gracias. Ujú. Ok, muchas gracias. Entonces de aquí seguimos. A ver. Uy, me ocupé mucho tiempo en esta parte. Entonces me la llevaré un poquito rápida de aquí en adelante. Me voy sobre las citas más importantes del resto de nuestra presentación. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? También ¿cómo decimos? El documento que les pasé, los apuntes, son sobre todo, ¿no? Para que ustedes puedan tener una cierta documentación que consultar posteriormente y en la cual ir complementando sus estudios, sus observaciones. Yo básicamente lo que voy a hacer, que por un lado es un comentario muy gustoso, podríamos decirlo, de ciertas impresiones que he ido formando con estos estudios a lo largo de mis estudios artísticos, sobre todo también es aquí donde tendríamos que hacer esto, ¿no? Más que nada, por la carrera, por mi profesión, soy un estudioso de las artes, de la pintura, de la escultura, pero también, la moda, la vestimenta de cada época es uno de los tópicos más esclarecedores, más especiales y también muchas veces más reveladores para el estudio de un momento de la historia del arte, ¿no? Porque también, conforme uno va viendo desde el Renacimiento, el Barroco, el periodo moderno, el desarrollo del arte, de las técnicas, de los temas, es irremediable. Notar también en ello, y aquí, bueno, la selección de imágenes, estos cuadros clásicos que vamos a ir viendo en el resto de la presentación, entonces también nos vamos a dar cuenta que la propia historia del arte también por sí misma es una historia de la moda. De nuevo, porque la vestimenta ha sido el complemento, el compañero obligado de la humanidad a lo largo de la historia, y el desarrollo de la vestimenta lo podemos ver en los cuadros representativos de cada época. Entonces, ¿cómo se vestía la gente en el siglo XVII, XIV, XVIII, etcétera? Lo podemos conocer afortunadamente en gran medida precisamente por los testimonios que nos han dejado los artistas. Entonces, en este aspecto podríamos decirlo, ¿no? Vamos a, digamos, tiendo, ¿no? A este, concebir el estudio de la moda como una de las ramas del estudio del arte, pero también fácilmente podríamos hacer digamos, tenemos el giro, ¿no? También podríamos entender la historia de la historia del arte como uno de los testimonios más honrosos, más bellos de la historia de la moda. Entonces nos comenta, ahora vamos a pasar con Edgar, con Urrutia, una pequeña cuestión sobre el manejo de la terminología de la moda. Entonces, antes de pasar a cuestiones técnicas sobre los tipos de corte, de puntada, los materiales, etcétera, sobre todo quiero que estemos más conscientes, bueno, que hagamos conciencia a través, bueno, en este momento de cómo la moda afecta nuestro lenguaje, afecta nuestra manera de hablar de la época. Entonces nos comenta Urrutia, su trascendencia se hace patente en el ámbito literario. Una breve evocación histórica muestra cómo de Rabelais a Modiano, numerosos novelistas han descrito con minuciosidad el atuendo de sus héroes, reflejo de su personalidad, costumbres e incluso de sus rarezas. La obra de Diderot, Balzac, Humberto Eco, Georges Perec, Roland Barthes, entre otros, ponen de manifiesto el estrecho vínculo entre el hombre y su modo de vestir, hecho que se ha convertido en objeto de estudio de disciplinas tan variados como la historia, la psicología, la sociología, la lingüística y, cómo no, de la terminología, en el que nos centraremos en nuestro estudio. Entonces estamos citando algunas pequeñas
bueno, mejor dicho, estoy tomando algunas pequeñas citas de esto que es más bien un estudio lingüístico, pero de nuevo comentábamos, ¿no? Estamos hablando en este momento de teoría y en gran parte la teoría se va esclareciendo por la misma terminología. Entonces, sobre este conjunto de artistas, nuestro autor se detiene un poco sobre Balzac para darnos el ejemplo precisamente de la importancia que tiene la vestimenta para la expresión de una época y sobre todo para darnos cuenta del estado del lenguaje en un momento y por lo tanto también el estado de la cultura. Dice, en sus novelas Balzac propone la ropa, mejor dicho, convierte la ropa en instrumento privilegiado que delimita el carácter o rango social de sus personajes y se refiere a ella como le plus énergique de tous les symboles, es decir, como el más fuerte, el más enérgico de todos los símbolos, de todos los signos. Su referencia es tal que ciertas prendas adquieren vida propia, envuelven a los personajes que hacen uso de ellas y determinan su propia suerte. Entonces decíamos, la moda, es decir, la forma en que nos vestimos, es una forma de autorrepresentación. Entonces, a través de nuestras elecciones en el vestir, estamos delatando nuestra manera de ser. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? ¿Qué tanto podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Y es una pregunta muy bonita. ¿Qué tanto en verdad solamente nos cubrimos, nos protegemos con la vestimenta? O qué tanto, más bien, es la vestimenta la que adquiere una, podríamos decirlo, una vida, una voz a través de nosotros, ¿no? Y en este aspecto, precisamente cada color, cada forma de portar, cada doblez, cada material, que elegimos para nuestra vestimenta, es precisamente una elección sobre nuestra manera de ser. Porque incluso hasta en momentos, podríamos decirlo así, en que nos vestimos de la manera más práctica, simplemente supuestamente para cubrirnos, para dormir, o el uso del uniforme para una industria, precisamente en esos dos momentos podríamos decirlo prácticos, ¿no? Casi de obligación en el uso de la vestimenta, estamos diciendo algo de nosotros, ¿no? El diseño de nuestra pijama, que puede variar, ¿no? Desde simplemente dormir de ropa interior, hasta tener una senda pijama, con estampados, dice algo de nosotros y de nuestras características, quizá del clima, de nuestro gusto. Y por el otro lado, ¿no? También esta necesidad, y lo vamos a ver en muchos lugares, y esto en México todavía es muy usual, de que a pesar de que usemos un uniforme para la escuela o para el trabajo, en cierta manera de vestir la prenda, dejarnos fuera la camisa o dentro, en la forma de inclinar la boina que va con el uniforme, ya estamos precisamente bueno, haciendo un uso especial, un uso personal de la moda y en este aspecto hablando de nuestra manera de ser, de nuestros objetivos y podríamos decirlo así, incluso del decurso de nuestra vida. De tal manera que incluso, bueno, aunque no siempre confesemos esto, pero muchas veces lo hacemos, simplemente a veces con revisar de arriba abajo una persona, podemos obtener bastante información de la misma y hasta cierto punto, si somos lo suficientemente sensibles o a veces lo suficientemente desconfiados, podemos pronosticar, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico, esta persona es así y así, y seguramente si llega a ocurrir tal cosa, va a ser esto otro, ¿no? Entonces, esto, digamos, es importantísimo, ¿no? Y también, recordemos esto, de nuevo, el cine, es particularmente emblemático y esclarecedor. Podemos ver en las películas, ¿no? Cómo cada personaje está caracterizado y cómo los directores se esfuerzan en escoger
ciertas prendas, ciertos modos de vestir, pero incluso en instruir a los actores para que puedan hacer hablar esa vestimenta a través de cierto tipo de ademanes, ¿no? A través de cierto tipo de poses, incluso de posturas generales del cuerpo, ¿no? Porque entendemos, por así decirlo, y esto lo podemos ver de nuevo en la vida cotidiana, ¿no? Que primero, ¿no? Un albañil, por ejemplo, puede ir en ropas un tanto maltratadas, sucias, porque es el uniforme del oficio, por así decirlo, y que normalmente va jorobado, ¿no? Porque tiene que cargar mucho peso y entonces la forma de distribuir ese peso es encorvando la espalda, ¿no? Y en cambio, un trabajador de oficina siempre va derecho y muy posiblemente de traje. Entonces, podríamos decirlo que incluso cierto tipo de vestimenta va con cierto tipo de postura. Entonces, de nuevo, esto es importante, ¿no? No solamente habla la prenda, habla toda la persona a través de sus elecciones y a través del uso que hace de toda esa vestimenta, ¿no? También eso es lo que hace tan rico el estudio de la moda, el estudio de la vestimenta, y también es lo que ha establecido, ¿no? Todo una manera de expresarse, todo un tipo de terminologías en el mundo de la cultura, en el mundo de la literatura, y también para nosotros mismos, ¿no? Como una forma de comunicarnos, de transmitirnos cosas. Entonces hablamos a través de nuestra vestimenta, y en este aspecto podríamos decirlo que la moda no es solamente una expresión propia, sino también un diálogo. Ojo. Nos vestimos para los otros y desciframos a los otros a través de cómo se visten. La lengua, tanto en su registro culto como popular, abunda en términos referidos a las variadas piezas que conforman la piel o el envoltorio del ser humano. Advertimos, pues, la existencia de una lengua especializada, cuya terminología evoluciona de modo anárquico, convirtiéndose en fuente de confusión para los hablantes, tanto en su proyección personal como profesional. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? Si bien hay ciertos nombres formales, también esto tiene que ver con el gran ámbito profano, ¿no? Que para nosotros es la vestimenta, la moda. Si bien hay una senda cantidad de términos formales, ¿no? Para los diferentes tipos de cortes, de telas, de estilos, de acabados en la ropa, también en contraparte en el mundo de la cultura popular, en el mundo del uso que todos hacemos constantemente de la vestimenta, también tenemos diferentes formas de referirnos a la misma. Ujú. Entonces hay diferentes formas de decir camisa, pantalones, de hablar de sus diferentes colores, de sus apariencias, etcétera. Y de nuevo, esto tiene que ver con que forma parte de nuestro universo inmediato. Entonces, la vestimenta es, por así decirlo, un mundo que llevamos encima, y también un lenguaje que, por así decirlo, nos salta a flor de piel. Entonces, por ahí se comenta, ¿no? En ciertos estudios lingüísticos, en ciertos estudios neurológicos, sobre todo que tienen que ver con el lenguaje, que alrededor de el 70% de lo que nos comunicamos cuando conversamos está en los gestos, en los ademanes, y solamente alrededor del 20 o 30% en el lenguaje. Pero aquí podríamos decirlo, ¿no? Porque precisamente todos esos movimientos, toda esa mímica, enriquece, contextualiza y reafirma lo dicho, pero también tendríamos que tener este otro aspecto en cuenta, ¿no? También precisamente, podríamos considerar a nuestra indumentaria como parte fundamental de los mensajes que estamos comunicando, ¿no? Y es por eso que precisamente
regresamos a la cita del cine, se hace tanto énfasis en escoger los ademanes, la ropa, los accesorios de un personaje en el cine, en las telenovelas, pero también vamos a ver este delicado trabajo de imagen realizado adicionalmente en cuestiones fundamentales de nuestra vida social como la política. Cuando nosotros vemos en un reportaje, en un noticiero, la efigie de un político, de un empresario, de alguna directora de un corporativo, de una presidenta, ¿no? De una canciller como en Alemania, nos vamos a dar cuenta, y muchos programas, sobre todo digo, por ejemplo, en el canal Hola sería un buen ejemplo. Podríamos decirlo que la vestimenta está diseñada para diferentes tipos de situaciones, para ir comunicando diferentes mensajes en cada aparición de estos personajes y para hablarnos de sus virtudes, de sus defectos, todo esto que hoy en día se le llama trabajo de imagen. Entonces, gran parte de este trabajo de imagen, aparte del lenguaje, aparte de la planeación de las fotografías, de la búsqueda del mejor punto para tomar, sí, de los mejores ademanes para un político, también tiene que ver con el diseño de la vestimenta que va a ir mostrando en cada ocasión, en cada lugar, en cada momento. Entonces, de nuevo, y todo eso tiene que ver con una expresión del lenguaje. Entonces, hablamos, digamos, gran parte, mejor dicho, de nuestro lenguaje, refiere a la vestimenta, pero también el la moda, la vestimenta por sí misma, entraña un lenguaje, una forma de manifestar cosas. A ello podemos añadir los neologismos basados en nombres de marcas frecuentes en este sector. Entonces, Urrutia nos enlista una serie de palabras de uso popular, sobre todo de nombres de prendas, que tienen que ver precisamente con el mundo de la moda y de sus diseñadores. Dice, entre otros destacan las marcas de origen patronímico, como Adidas, que es la contracción de Adi, apodo de Adolf Dassler. Entonces aquí podemos ver Adi, Adolf, Das, de Dassler. Entonces cuando hablamos de un Adidas, hablamos de un tipo específico de ropa deportiva y de calzado, ¿no? Berluti, un zapato creado en 1895 por Alessandro Berluti, un Benetton, cuando hablamos de ropa de esta marca y sobre todo de este tipo de vestimenta para golf, y ropa de invierno muy relacionada con esta marca. Dice, prendas de punto creadas en 1965 por Luciano, Gilberto, Carlo y Juliana Benetton. Matrónimos, es decir, nombres derivados de nombres femeninos, como el nylon de Nancy, Yvonne, Luela, Olivia y Nina. Entonces podemos ver que las iniciales de los nombres de estas mujeres son los que conforman la palabra nylon. Otros, como Perfecto, Paraboots, Kickers, Dacron, complementan este elenco de marcado carácter. Por ejemplo, Nike, ¿no? Nike, mejor dicho. Llevar un Nike, digamos, se refiere a cierto tipo de calzado, complementan este marcado carácter eponímico con el que aparecen representadas las personas que crearon, lanzaron o confeccionaron una determinada prenda hasta conseguir su difusión, ¿no? Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Hay, digamos, mejor dicho, el mundo de la moda también ha aportado una cantidad bastante generosa de términos al habla popular. Entonces, en este aspecto decíamos, vamos a irnos dando cuenta a través de todos estos estudios, a través de estas sesiones, de todos estos usos precisamente para tener claro, ¿no?, que el objeto de nuestro estudio es tremendamente familiar, íntimo
Y que de alguna manera, también esto es algo importante, ¿no? Todos podemos hablar de moda porque de alguna manera todos estamos implicados en ella, ¿no? Entonces, no es solamente la esfera exclusiva del mundo de los altos diseñadores, de los mejores, de los mejores cortes, ¿no? De estas temporadas de pasarela, este, y como digamos, como de este mundo cerrado, ¿no? Sublime, completamente trascendente, sino que precisamente es algo que ha marcado profundamente nuestra época y sobre todo la vida social en todos los momentos, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Oye, Abraham, ¿Sí? no me quedó claro qué significa origen eponímico y patronímico. Ajá. Bueno, epónimo se refiere, por así decirlo, ay, se me va la palabra. A un, es que, a ver, déjame regresar, ¿no? Porque escogí la cita precisamente por esta cuestión. A ver. Bueno, patronímico, se refiere, por así decirlo, al apellido de parte de padre, ¿no? Y en este aspecto se refiere a los nombres de prendas que tienen que ver precisamente con el nombre de sus autores masculinos. Matrónimo es el nombre que se deriva de la madre. En este aspecto, por ejemplo, el apellido materno es un matrónimo, es un nombre que nos viene, que nos distingue, pero precisamente que viene de parte de nuestra madre. Ujú. Y bueno, se me ve el nombre epónimo, se refiere, ay, se me va la palabra, epo. Déjame regresar otra vez al contexto. Ajá, familiar. Ajá, epónimo tiene que ver con familiar. Ay, a ver. Ujú. Entonces es Gracias. una forma padre, de nuevo, digamos, patronímico, viene de padre, matrónimo viene de madre. Entonces, epónimo está englobando a ambas esferas. Es decir, a aquellos que participan como autores y que relacionamos precisamente a través de términos familiares. Entonces, ¿aquí alguna otra pregunta, duda? Ujú. Bueno, entonces pasamos ahora a la relación, que también esto es fundamental, entre la ropa y el cuerpo. Entonces, de nuevo, normalmente, por cierta abstracción, cuando hablamos de moda, hablamos de la vestimenta, de la tela, de los cortes, pero también esto es importantísimo, no debemos abstraer al cuerpo de la vestimenta, ¿no? Entonces, la vestimenta ha sido hecha para ser vestida, y en este aspecto la vestimenta siempre va a remitirnos al cuerpo. A veces decíamos como una especie de accesorio, de complemento, pero también incluso hacíamos este énfasis, ¿no? Incluso como lenguaje, que expande las posibilidades del cuerpo. Entonces vamos a ir estudiando un poquito más sobre esto. Entonces ahora vamos sobre el texto de Entwistle, el cuerpo y la moda, una visión sociológica. Bueno, nos comenta la autora. La moda está pensada para el cuerpo. Es creada, promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y es el que ha de ir vestido en casi todos los encuentros sociales. En Occidente y cada vez también fuera de él, la moda estructura la mayor parte de nuestra experiencia del vestir, aunque no es el único factor que influye en la vida cotidiana, puesto que otros factores como el sexo, la clase social, los ingresos, la tradición, también influyen. Entonces, de nuevo, la moda, es decir, la vestimenta es para el cuerpo. La vestimenta es su cobertura, su accesorio,
Ajá, lo que potencia su comunicación. Entonces podríamos decirlo directamente, ¿no? La vestimenta es para nosotros que somos un cuerpo. Ajá, y los diferentes aspectos de la vestimenta tienen que ver precisamente con las cualidades de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, valga la redundancia, ¿no? Pero los pantalones irremediablemente se remiten al ancho de nuestra cadera y al largo de nuestras piernas. Ajá. Las camisas, las blusas, tienen que ver con las dimensiones de nuestra espalda, con nuestra musculatura, o también con, bueno, si se es hombre o mujer, con la volumetría propia del torso, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? También en este aspecto, uno lo puede notar, ahorita estamos viendo prendas del Renacimiento, hay cierto tipo de telas que por su rigidez, esconden al cuerpo, y hay otro tipo de telas que, sea por su carácter elástico o por su transparencia, lo exhiben. Uh-huh. Entonces, por el otro lado, y en esto son muy sensibles muchas personas, los colores de la vestimenta afectan también la percepción del color del cabello, de los ojos o del tono de la piel. Entonces, hay precisamente por los colores, ¿no? Simplemente cierto tipo de ropa que no nos va. Hay, y cómo podríamos decirlo, ¿no? Ciertos colores de vestimenta que pueden arruinar un conjunto. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo? La experiencia de la ropa es más amplia de lo que creemos, ¿no? Y de nuevo, también al mismo tiempo, la vestimenta habla de muchos de nuestros aspectos sociales y de carácter, ¿no? Brinda mucha información de nosotros, y podríamos decirlo muchas veces, incluso nos delata. Entonces es, digamos, un ámbito importantísimo, de nuestra vida. El vestido de moda es aquel que encarna la última tendencia estética. Aquí vamos sobre ciertas determinaciones. Es la prenda definida en un momento dado como deseable, bella y popular. Al manifestar la última tendencia estética y al poner a disposición del público ciertos tipos de prenda, la moda ofrece la materia prima para la vestimenta diaria, fabricada por multitud de entidades que operan en una variedad de sitios. Esto lo podemos sobre todo entender a través de la polémica que en los últimos años se ha desatado sobre todo alrededor de las prendas femeninas, ¿no? Esta queja de muchas mujeres en tiendas departamentales, incluso en tiendas de, ¿cómo podríamos decirlo? En boutiques de los mejores diseñadores, este pequeño defecto de que cierto tipo de cortes, no favorecen, o simplemente no se ajustan a cierto tipo de cuerpos. Entonces aquí cuestión fundamental, ¿no? Entonces, primero la moda o cierto tipo de vestimentas, cabría decirlo, ¿no? Para que luzcan, para que sean atractivas, deseables, populares, como la autora nos dice, tienen que ser lucidas premeditadamente en ciertos cuerpos, ¿no? Esto lo podemos de nuevo ver sobre todo en el mundo de la moda y en el mundo de las pasarelas, ¿no? Entonces, básicamente, aunque, bueno, sea feo, bueno, un tanto feo reconocerlo, el cuerpo de las modelos es premeditadamente seleccionado para lucir las prendas del diseñador. Entonces podríamos decirlo que básicamente las modelos son maniquíes de carne, pero también es importante, el lucimiento de estas prendas tiene que ver con las características del cuerpo, de estas chicas, de tal manera que también aquí hay algo importante, ¿no? La distribución, de las diferentes partes del cuerpo en diferentes mujeres, pues simplemente es diferente, ¿no? Entonces, pues podríamos decirlo, ¿no? Que para que te quedara digamos, un conjunto, ¿no? Como Sara Sampaio, pues, para que te luzca en realidad, pues tendrías que ser Sara Sampaio, ¿no?
Es decir, la ropa, el corte, está hecho para ese tipo de cuerpo. Y entonces, incluso, ¿no? Aunque encontraras diferentes tallas de esta misma prenda en diferentes tiendas o en la misma tienda, simplemente el corte no iría, ¿no? Por el ancho de la espalda, de las caderas, por la forma específica de las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera, la moda impone una cierta expectativa en el lucimiento, en la belleza de las propias prendas, pero también, digamos, cada tipo de cuerpo, cada tipo de mujer en los diversos ámbitos, pues está hasta cierto punto limitada por las cualidades de su propio cuerpo, de su propia manera de ser, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto también la moda, de nuevo, bueno, sobre todo como le entendemos como esta gran industria, y sobre todo del corte, de estas grandes casas de diseño que se han formado, pues digamos impone sus condiciones, ¿no? Al fin y al cabo, podríamos decirlo, no es tan libre y, bueno, fuera de ese ámbito, de todas maneras la persona tiene que estar buscando constantemente la manera de expresarse a través de estas delimitaciones, ¿no? Entonces nos comenta, para comprender la moda se necesita comprender la relación entre los distintos organismos que operan dentro del sistema de la moda. Las escuelas, es decir, las ideas que diferentes grupos tienen sobre cómo debe trabajarse la moda, las técnicas, en este aspecto de corte, de ensamblado, y sus alumnos, diseñadores y firmas de diseño. Entonces también los diseñadores tienen un cierto estilo, una cierta, digamos, presentan una cierta sensibilidad, una cierta propensión a cierto tipo de colores, de materiales, de cortes. Las firmas de diseño, sobre todo las casas de diseño más antiguas, más que basarse sobre la creatividad de un personaje, de un diseñador, sobre todo trabajan a través de una serie de estudios, a través de toda una serie de pronósticos relacionados no por uno, sino por una serie podríamos decirlo así, de investigadores de moda, que son los que van indagando las pautas, las tendencias y las van aplicando a las colecciones. Sastres y costureras, es decir, también no es solamente el que diseña la ropa, sino el que la realiza, ¿no? Que esto no siempre es sinónimo, ¿no? Tenemos una cierta idea de que el diseñador es él mismo el que fabrica las prendas, pero sobre todo en las casas de moda más organizadas, más sofisticadas, el modisto, o en este caso el sastre, el costurero, puede ser una persona completamente diferente, ¿no? Y en este aspecto también ellos tienen ciertos usos y costumbres, tienen cierto gusto o ciertas capacidades, ciertas características que traslucen en el producto final, ¿no? También decíamos están las modelos, hay cierto tipo de cuerpos para los cuales las prendas están diseñadas, los fotógrafos que también en este aspecto es importantísimo en el mundo de la moda. La mayor parte de las fotografías que vemos en las revistas de moda están modificadas, ya sea en la luz o en las proporciones, en el lucimiento de las modelos. Entonces, la prenda que vemos en la pasarela y la prenda que vemos en la fotografía de moda, hasta cierto punto son completamente diferentes, ¿no? Atañen a dos tipos de realidades, que cada uno tiene sus propios asegúnes, y también los editores, distribuidores, es decir, la gente que maneja los medios afecta, digamos, las corrientes de la moda, su exhibición, su distribución, su uso, los minoristas, los compradores, el mundo del mercado también impone sus condiciones, ¿no? Entonces, adicionalmente, también, bueno,
los vestidos pueden ser diseñados, decíamos, ¿no? Para cierto tipo de cuerpos, pero al fin y al cabo para que estas vestimentas, para que esto, digamos, estas prendas se conviertan verdaderamente en moda, tienen que ser ajustados a un público más amplio y eso significa fabricar una prenda en diferentes tallas, con diferentes cortes, con diferentes proporciones y eso afecta el lucimiento final del producto, ¿no? Entonces también cuestión de tener eso, o se trabaja en diferentes materiales, ¿no? Hay ciertas casas de moda que, por así decirlo, producen para pasarela, producen para, bueno, y también producen para tienda, ¿cómo podríamos decirlo? Para boutique de moda, podríamos decirlo para clase media, y que también de vez en cuando incluso están involucrados en la producción de vestimenta, no necesariamente de moda, pero sí de vestimenta, con un cierto acabado, incluso para las clases más bajas, ¿no? Y hay cierto tipo de materiales, ¿no? Que se reciclan, ¿no? Por ejemplo, el paso de una temporada a otra, ¿no? Entonces, es cierto, las prendas son recogidas del mercado, son redistribuidas en otros lugares, o son sujetas de una transformación para ajustarse a nuevas condiciones. Es decir, estudiar la moda implica ir desde la producción hasta la distribución y el consumo. Es decir, la moda ocupa todos los niveles económicos, desde el primario, la producción de las materias primas, el secundario, su transformación que tiene que ver con todo el diseño, la promoción, ¿cómo podríamos decirlo? La manufactura de todos estos bienes. También, bueno, también la rama de la distribución y los servicios, ¿no? Entonces es un mundo bastante amplio, en constante expansión y también comentábamos, ¿no? Que ocupa varios aspectos de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no seamos tan atentos de ellos, ¿no? Pero precisamente porque gran parte de nuestras relaciones sociales y relaciones económicas se han montado en torno de el mercado mismo de la moda o bien de esta apariencia, esta identidad en cuya construcción la moda nos colabora individualmente. Sin la promoción de la moda que realizan los intermediarios culturales, como los periodistas de moda, la moda en su función de marcar el último estilo no llegaría muy lejos. Sin la aceptación de los consumidores, los trajes de moda se quedarían colgados en las fábricas, en las tiendas y en los armarios. Es decir, también hay que hacer famosa, hay que hacer que se venda la moda. Hay todo un mundo, ¿no? Que se encarga de ir presionando, de ir jalando, para que la moda siga desarrollando, innovándose, se siga distribuyendo y siga teniendo un efecto sobre la vida cotidiana. Así, cuando hablamos de moda, nos estamos refiriendo simultáneamente a una serie de organizaciones interconectadas y con puntos de coincidencia implicadas en la producción y promoción del vestido, así como en las acciones de las personas al actuar sobre sus cuerpos cuando se visten. Es decir, también la moda afecta nuestros usos y costumbres. Lo que comenta, bueno, y esto lo pueden ver mucho ustedes en, de nuevo, el mundo del cine, ¿no? Entonces, decíamos, si cierto personaje está vestido de cierta manera, y a su vez también muestra cierto tipo de ademanes que le dan una característica, una vida a esa vestimenta, ¿no? Entonces, la moda es también una caracterización, en el sentido de que pone en armonía un cuerpo con una vestimenta, con un carácter, que confluyen en la formación de un personaje. Adicionalmente, también vamos a ver, digamos, en diferentes momentos, en diferentes esferas, cómo hombres y mujeres, sobre todo muy jóvenes, tienden a imitar, a asumir esas posturas, esos ademanes, esa forma de lucir, esa forma de vestirse
y a replicarla. Ajá, de tal manera que en cierto momento, ¿no? Y esto se dio, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? La gente que se disfrazaba de, que fue hace 2 años, ajá, de Joker, ajá, para Halloween, y que no solamente se vestía, ¿no? No solamente se caracterizaba, se disfrazaba, sino que se comportaba como un personaje, ¿no? Y nos vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana que de vez en cuando nos encontramos, ¿no? Algún gesto en alguno de nuestros conocidos, de nuestros familiares, en el ámbito profesional, por ejemplo, personas que de vez en cuando tienen un ademán, una cierta forma de ser que nos resulta ser tremendamente familiar y que posteriormente en nuestra reflexión nos damos cuenta de que nos es tremendamente conocida, pero precisamente porque ese gesto, digamos, esa forma de fumar, ese tono de voz, ese ademán, convergen con el personaje de una película, de una novela, de una serie de ficción. Entonces, digamos, ese sería uno de los casos más radicales, ¿no? Pero, de nuevo, en general, también de cierta manera, la moda tiene que enseñarnos cómo vestirla, cómo portarla. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la forma de caminar de los modelos en la pasarela. Y cómo nos encontramos, y la forma de caminar, por ejemplo, de las personas cuando van a una ceremonia, que les gusta, a una boda, y van entrando al salón de fiestas, ¿no? Que también se convierte de cierta manera en una pequeña pasarela, de la familia, en este aspecto del momento social, ¿no? Y que está, muy, digamos que esta pasarela está muy inspirada precisamente en las pasarelas, de moda, en las exhibiciones que vemos de primavera, verano, de otoño e invierno. Esto es algo bien curioso, entonces, por así decirlo, ¿no? También la moda nos educa, podríamos decirlo para un gusto. Y también por eso, si, digamos, bueno, se han tomado esta molestia, se darán cuenta que en estas revistas o estos canales de televisión, estos programas que hablan de moda, no solamente se exhibe y se analiza la prenda, sino que también se habla de todo un estilo de vida. Estamos hablando, de la creación premeditada de un ámbito, de un contexto en el cual esa vestimenta, esa propuesta estética, cobra vida y funciona. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, ok, entonces aquí vamos ya a la parte final de nuestra sesión. Entonces, bueno, seguimos sobre el cuerpo y la moda, una visión sociológica, ahora bases para una sociología de la moda, es decir, para la evaluación de las interacciones sociales, que encontramos alrededor del mundo de la moda y sobre todo de la vestimenta. Hay un hecho evidente y prominente sobre los seres humanos, dice Turner, en 1985, al comienzo de su libro El cuerpo y la sociedad. Tienen cuerpos y son cuerpos. Es decir, los seres humanos poseemos cuerpos, es decir, manejamos nuestros cuerpos como una posesión, como una herramienta, pero también irremediablemente esa plataforma que estamos usando, es nuestro propio ser. Entonces hacer esta distinción, ¿no? Entre tener un cuerpo y ser un cuerpo. Tener un cuerpo implica una cierta distancia, pero también un cierto carácter instrumental. El cuerpo se usa. Y por el otro lado está, por ejemplo, en la enfermedad, la condición de sufrir, de doler, precisamente porque uno está, por así decirlo, metido en ese cuerpo,
y se identifica absolutamente con todo lo que le ocurre. Uno es su cuerpo. Es decir, el cuerpo constituye el entorno del yo, el entorno de la identidad. Es inseparable del yo. Es parte fundamental de esa identidad. Digamos que el cuerpo es lo que se es. Valga la redundancia, el cuerpo se manifiesta como lo que soy. No puedo separarme de él. Y digamos, y sobre todo en la vida social, en nuestro entorno inmediato, cuerpo e identidad, cuerpo y mente, cuerpo y alma, cuerpo, ¿cómo podríamos decirlo? Cuerpo y ser, son uno y la misma cosa, ¿no? Podemos de vez en cuando intentar alguna abstracción al respecto, pero experiencias, de nuevo, como el dolor, como el estornudo, como la alegría, nos remiten que nuestro mundo interior y nuestro cuerpo son una y la misma cosa. Dice, sin embargo, lo que Turner omite en su análisis es otro hecho evidente y prominente, que los cuerpos humanos son cuerpos vestidos. El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos, ¿no? Entonces aquí también es donde nos encontramos algo importante, ¿no? Hagamos cuentas, ¿no? En verdad, hagamos conciencia de esto. Si la vestimenta solamente fuera un accesorio, para nuestra vida, en verdad no necesitaríamos estar vestidos la mayor parte del tiempo, porque incluso, bueno, por lo menos en climas como los de Toluca, este, la mayor parte del tiempo estamos vestidos, incluso para dormir. Decimos, incluso la gente que simplemente vive, digamos, duerme con su ropa interior, duerme vestida. De los breves momentos en los que uno está desnudo, pues básicamente una de dos, o es para hacer el amor o es para bañarse. Pero podríamos decirlo, vivir, estar despierto, consciente, moverse, ser, irremediablemente significa también, por lo tanto, estar vestido. Y también podríamos decirlo aquí, ¿no? Precisamente, en ese habituarse, en ese, por así decirlo, estar unido a la ropa, precisamente, más que una segunda piel, podríamos decirlo que la mayor parte de las veces más bien, es nuestra vestimenta la que funciona como nuestra piel, la que funciona como expresión de nuestro ser, de nuestra manera de pensar, de vivir, de manifestarnos. Lo que decíamos, si en verdad considerásemos que nuestro verdadero ser es nuestro cuerpo desnudo, y si nos esforzáramos idealmente en manifestarlos tal y como somos, todos andaríamos desnudos. Sin embargo, incluso, esto lo pueden ver en la playa, porque hasta eso la experiencia de las playas nudistas es más exclusiva que reglamentaria. Podríamos decirlo que incluso en esos momentos en los que hay más libertad para exhibir el cuerpo, más bien tendemos a restringirlo, tendemos a recubrirlo. Podríamos llamarle pudor, podríamos llamarle tabú social, etcétera, pero pero aquí hay algo importante, ¿no? Porque incluso hasta nuestro peinado, sin quererlo, precisamente como es parte fundamental de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia, podríamos decirlo hasta de nuestro estilo, de la manera de ser, hasta nuestro peinado funciona precisamente como vestimenta. Entonces, aunque estuviéramos completamente desnudos, digamos, nuestro peinado hablaría de nosotros. Nos caracterizaría más allá simplemente de esa desnudez, ¿no? Entonces sí, el cuerpo tiene sus propias distinciones y no hay dos cuerpos exactamente iguales. Pero por el otro lado, lo que usamos socialmente, lo que usamos continuamente para podernos manifestar,
en medio de nuestra comunidad es nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, mejor dicho, nuestra vestimenta, ¿no? Nuestra vestimenta es la forma de presentarnos, mejor dicho, de representarnos y de presentarnos. Ujú. La desnudez es totalmente inapropiada en casi todas las situaciones sociales. E incluso en situaciones donde se exhibe demasiada carne, es probable que los cuerpos que se encuentran en estas situaciones vayan adornados, aunque solo sea con joyas o, también de esto no hemos hablado, con perfume. Cuando Marilyn Monroe se le preguntó qué llevaba puesto para irse a la cama, ella respondió que solo llevaba Chanel número 5, lo cual ilustra cómo el cuerpo, incluso sin adornos, puede seguir adornado o embellecido de algún modo. Entonces el cuerpo está complementado, digamos, por accesorios, y en este aspecto incluso un accesorio tan sutil como un perfume ya de alguna manera es una prenda, ¿no? Decíamos el peinado, la prenda, podríamos decirlo que incluso, ¿no? Esto que es tan habitual hoy en día, esto de usar piercings ¿cómo se llama? Entintarse el cabello, ya es una forma de vestirse. Pueden aparentemente estar modificando directamente el cuerpo, pero precisamente en ese modificar el cuerpo, en ese manifestar en el cuerpo algo que es más que su propia materialidad, ya tenemos un ejercicio de vestimenta, ya tenemos podríamos decirlo así también, un ejercicio de vestidura. Entonces, por eso es que incluso un cuerpo perfumado es ya un cuerpo vestido. Es un cuerpo preparado, podríamos decirlo así, para ser percibido, ya sea percibido visualmente a través de la prenda o percibido sensorialmente, presentado a través de un perfume. Entonces, la vestimenta es una estrategia de presentación y de convivencia. Y en cualquier momento, en cualquier lugar donde exista una preceptiva, podríamos decirlo, que guía la interacción de los cuerpos, de alguna manera hay vestimenta. Podríamos decirlo que incluso, ¿no? Por ahí, digamos, yéndonos de nuevo a los límites, ¿no? En estas zonas nudistas, ¿no? Las reglas de etiqueta para entrar, para estar dentro de una playa nudista, ya es una forma de vestir. Ese no poder quedársele viendo demasiado tiempo a una persona, ese no estar concentrado, digamos, teniendo la vista, encima de los atributos de una mujer, de un hombre, etcétera. Esas reglas de discreción, ya son precisamente porque tienen que ver con una forma de interactuar con el cuerpo, ese no poder tocar a otra persona que no sea digamos que no sea tu pareja, otra vez dentro de una zona nudista, ya es una forma de vestir, ¿no? Entonces, digamos, toda esa codificación ya nos está hablando de una manera determinada de hacer interactuar al cuerpo con la sociedad. Es decir, de nuevo, de vestirlo. El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es común en todas las culturas humanas. Todas las personas visten el cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo, o decíamos incluso de entrar en relación con él. Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora. Entonces, bueno, ya para irnos a modo de conclusión, el significado cultural del vestir comprende todas las situaciones, incluso aquellas en las que se puede ir desnudo. Hay estrictas reglas y códigos para cuándo aparecer desnudos. Aunque los cuerpos puedan ir desnudos en ciertos espacios, sobre todo en la esfera privada del hogar, el terreno social casi siempre requiere que un cuerpo vaya vestido apropiadamente, hasta el punto de que la ostentación de la carne o su exposición inadvertida en público es molesta, perturbadora
o potencialmente subversiva. Porque digamos, aquí es algo importantísimo, ¿no? Bueno, no lo vamos a discutir aquí, pero precisamente para dar un ejemplo, ¿no? De cómo incluso hasta en el desnudo hay etiquetas, hasta hay una manera de vestirlo desnudo, podríamos decirlo así. Entonces, precisamente, después de años de uno dedicarse a fotografía de desnudo, se puede dar cuenta que hay ciertas poses, que hay ciertas formas de exhibir el cuerpo, que hacen la diferencia entre, digamos, un bonito desnudo artístico y en contraparte un desagradable o subversivo desnudo erótico o pornográfico. Entonces decíamos, la vestimenta es una forma de interactuar del cuerpo, o de interactuar con el cuerpo. Y en este aspecto se corresponde a un código que incluso gobierna estas relaciones, estas manifestaciones más íntimas y básicas. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Muy interesante, Abraham. Ahora sí que el inicio está muy bonito. Qué bien que les haya gustado esta primera sesión. Entonces, por ahí, ¿algún otro comentario, duda? Bueno, entonces les voy dejando el comentario, ¿no? Entonces, todas las clases se graban y posteriormente las bajo y las subo a YouTube para que puedan estar disponibles para su consulta. Entonces, también aquí hay algo importante, ¿no? Ustedes están ayudando a contribuir en la creación de estos, digamos, de estos contenidos culturales. Y entonces, pues es importante comentarles, ¿no? Estos links, estos videos, no van a ser liberados inmediatamente para todo el público. Entonces, bueno, por un lado, durante un mes, y este mes cuenta desde la sucesión de la última sesión hasta 30 días posteriores. Ustedes tienen derecho, mejor dicho, tienen la posibilidad completamente de revisar cuantas veces quieran los materiales, las grabaciones como quedan. Y bueno, no podría decirles exactamente cuánto tiempo, a lo mejor un año, dos. Estos contenidos no van a ser compartidos en plataforma, más que quizá para algún fin promocional, alguno de los videos, no toda la serie. Bueno, pero no van a ser compartidos en plataforma para ningún uso público. Entonces, mientras estos videos, podríamos decirlo así, son suyos, los pueden consultar, los pueden revisar, los pueden ver una y otra vez, están para ustedes. Y bueno, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Y en este aspecto, si se perdieron alguna sesión, mejor dicho, alguna parte de la sesión, posteriormente los van a poder consultar en integridad. Normalmente, si no me agarra por ahí algún contratiempo, entonces normalmente voy subiendo los videos de la semana al día siguiente de la última sesión. Es decir, que mañana que tenemos nuestra última, bueno, la última sesión de la semana de este curso de moda, entonces el jueves tendremos ya los videos disponibles para su consulta en plataforma. Entonces cualquier cosa ahí los pueden ver, los pueden apreciar, decíamos, los pueden revisar. Y también en este aspecto es muy importante, posteriormente, que ustedes se animen a hacer preguntas, se animen a participar, precisamente para que también esas preocupaciones, esos aspectos les sean esclarecidos en tiempo y forma, y también para que esas dudas y sus contribuciones personales queden también dentro de los materiales de estudio. Entonces también el curso dota de una batería, mejor dicho, consta de una batería de apuntes, que es la que les voy a ir acercando semana a semana para que ustedes los puedan consultar, y lo más posible antes de la sesión, precisamente para que ustedes puedan ir formando sus preguntas, sus dudas, puedan incluso ir investigando un poco para precisamente poder plantear sus preguntas, sus consultas en el desarrollo de la sesión.
Entonces, por el momento, disculpen que los corte, pero todavía tengo una clase después de esto. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana para la segunda sesión del curso. Entonces, que tengan muy buena noche. Nos estamos viendo pronto.